la rose se fane avec splendeur. Fanfics, Oscar y André presenta. Infierno y Paraíso, capítulo 8. Fanfic de Jacques Ebert, narrado por Leire Zabal y Marco Regio. Yo me casaré contigo. Se encontró galopando hacia el palacio familiar con el corazón desgarrado por el desaliento. Cada paso de César, fuerte y medido, era un eco de la desesperación que hervía en su interior y de la pesada sospecha que oprimía su corazón. Ya no era la hija que se inclinaba ante la autoridad indiscutida y amorosa de su padre, el general Jarget, sino un soldado que buscaba respuestas. Sabía con una certeza escalofriante que su padre era un hombre de honor, pero un honor ligado al antiguo linaje, a la imagen intachable de la casa, y eso la hacía temer que hubiera podido actuar para defender esa honorabilidad, llegando incluso a sacrificar el afecto sincero que sentía por André. Su único propósito ahora era mirarlo a los ojos y comprender si realmente había sido capaz de algo así. Apenas entró en el estudio, su mirada se deslizó hacia la figura de su padre, inmóvil frente a la ventana. El rostro imperturbable no dejaba ver la más mínima emoción, pero Oscar estaba segura de que detrás de aquella aparente calma se escondía la plena conciencia del motivo de su visita. Padre, André ha sido arrestado y encerrado en la conciergerie. Quisiera saber si de algún modo estás involucrado. El general no respondió y siguió mirando hacia afuera, mientras un silencio opresivo llenaba la habitación. Luego, con un movimiento lento y deliberado, se volvió hacia ella y la miró fijamente. Lo que hago no te concierne, dijo con un tono que no admitía réplica. Tu única preocupación debería ser tu matrimonio, que ya es inminente. Por un instante, Oscar sintió la rabia hervir dentro de ella. Se acercó al escritorio y, en un arrebato de ira, golpeó con los puños la superficie pulida. ¿Cómo os atrevéis?, gritó. El general la miró impasible. Y además, continuó él con una frialdad desarmante, si realmente quieres seguir teniendo tus momentos con André, a mí no me interesa. Lo único que importa es que seas discreta y que, cuando sea necesario, te comportes como una esposa respetable. Su propuesta demostraba que lo único que le preocupaba era una honorabilidad de fachada, y que las emociones y los deseos de su hija no eran más que una molestia insignificante. Tenéis tan poco respeto por mis sentimientos, dijo ella, no como una acusación, sino como la dolorosa constatación de una verdad que le rompía el corazón. El general no respondió, pero añadió en un susurro cargado de amenaza: Recuerda, cada uno de tus arrebatos tendrá consecuencias. Acto seguido se dio la vuelta, dándole a entender que la discusión había terminado. Oscar habría querido replicar, pero sabía que cada palabra caería en el vacío. Se volvió y salió del estudio, dejando atrás toda esperanza de comprensión. Se sentía completamente atrapada. Sus sospechas se habían confirmado. Claramente, en ese punto, ya no le quedaba mucho por hacer, salvo intentar seguir su voluntad. Después de todo, con el hombre que amaba encerrado en la conciergerie, huir no tendría sentido. Lo único que podría hacer era intentar frenar aquella dolorosa espiral de represalias que estaban obligados a sufrir, sobre todo porque empezaba a temer seriamente por la propia vida de André. El conde Hans Hassel de Fersen
Amaba a su majestad, la reina María Antonieta, con todo su ser. Estaba dispuesto a renunciar a su vida con tal de devolverle la serenidad perdida o de lograr que el pueblo francés le reconociera el afecto que necesitaba. La muerte del pequeño príncipe Joseph la había destruido espiritualmente. Durante meses se había negado a toda representación pública, retirándose en su luto con digno recogimiento. Durante años, los lazos del corazón lo habían vuelto indiferente a las consecuencias, nublando a la verdadera dimensión del descontento que la relación con la reina estaba generando. Y cuanto a los chismes impúdicos, había acentuado una percepción completamente negativa de la familia real. Aceptar su corazón de un amor imposible y perjudicial era ya la única solución. Ahora debía aprovechar la ocasión para, en la medida de lo posible, remediar el desastre y al mismo tiempo orientar sus sentimientos hacia otro lugar. Oscar, con su temperamento indomable, representaba el desafío más audaz posible. Desde que tenía memoria, lograr poseer los favores del comandante Yarges era la máxima ambición del machismo de la corte, tan audazmente deseada que muchos estaban dispuestos a ofrecer honores y riquezas con tal de atraer su atención. Más de una vez había revivido en su memoria aquella velada del baile en la que Oscar, con seductores vestidos femeninos, había intentado sopesar la verdadera naturaleza de su relación, si de algún modo podía evolucionar hacia una intimidad más sentimental. La realidad había sido que para él, ella siempre seguiría siendo solo una amiga preciosa e irrenunciable, la esencia de un modelo de integridad moral que lo había fascinado hasta el punto de querer preservarla de sus propias debilidades, de protegerla de una pesada infatuación que solo habría podido dañarla. Sin embargo, el tiempo del amor imposible había llegado a su fin. Ahora, cada vez que los ojos de Ferse se posaban en Oscar, ya no veía a la amiga leal, sino a la mujer que, con su insolente belleza y su espíritu indomable, lo seducía. Ya no era un ideal que proteger, sino un deseo irrefrenable que poseer. La quería para sí, y pronto se convertiría en su legítima esposa. Después del insensato arresto de André, no había vuelto a saber de ella. Le urgía comunicarle que no se trataba de una iniciativa suya, pero era inútil ocultar cuánto temía su reacción. Así que se mantuvo esperando a prudente distancia. Sabía que tendría que soportar su furia y que intentar contradecirla solo aumentaría su irritación. Raramente, en sus 20 años de relación, la había visto perder el autocontrol y dejarse arrastrar emocionalmente por el precipitar de los acontecimientos. Curiosamente, las únicas 2 ocasiones en que eso había ocurrido estaba en juego la propia vida de André. Prueba de lo emocionalmente indispensable que él era para ella. Sabía muy bien, por tanto, qué esperar. Fuera de sí por la ira, incluso podría haberlo atacado físicamente, y él lo habría permitido. Después de todo, no podía dejar de sentirse responsable de lo ocurrido, y estaba dispuesto a todo para remediarlo. Se lo debía a su amistad de 20 años, de la cual André era parte esencial. Y sin embargo allí estaba ella, acercándose, con paso aparentemente sereno, mostrando una calma que jamás habría esperado. Incluso la expresión de su rostro no dejaba en absoluto presagiar que estuviera lista para la batalla. Y sus siguientes palabras se apresuraron a aclarar aquella absurda tranquilidad. Fersen, si vuestras intenciones siguen siendo válidas, estoy dispuesta a casarme con vos. Eso era precisamente lo que adoraba de ella, su carácter único, refractario a todo intento de conformarla. Tan distinta de las mujeres que frecuentaba,
Era aquello lo que exaltaba desmesuradamente su curiosidad, el deseo de conquistarla, de contener su ímpetu desbordante. Por supuesto, querida mía. ¿No podéis imaginar cuánto me hace feliz vuestra decisión? Sin perder un instante se movió agradecido para abrazarla. Nunca le había parecido tan condenadamente accesible. En su deseo de rodearla con fuerza había la voluntad de imprimirle su presencia, como si aquella fuera una batalla ya ganada. La estrechaba contra sí, como si no pudiera prescindir de ella, como si la hubiera esperado toda la vida. Así cuando su mirada cayó sobre sus labios invitantes, el deseo de probarlos se volvió irrefrenable. Sus ojos comenzaron a arder con un fervor que ya no podía ocultar, y tomándole el rostro, la besó con urgencia que casi le quitó el aliento. Era suya. Abrumado por aquel torrente de pasión, abrió los ojos y lleno de expectativas buscó su mirada. Ella lo estaba mirando, pero en sus ojos no había rastro del fuego que él creía que podría corresponderle. No había pasión, ni siquiera simple atracción. No había absolutamente nada. Ni siquiera tuvo tiempo de percibir la amarga conciencia del rechazo, cuando el puñetazo llegó de repente. Un golpe seco y pesado, que lo alcanzó en el mentón con precisión implacable. No sintió el impacto, solo notó la cabeza sacudirse hacia atrás como si hubiera sido golpeado por una gran roca. Seguía la oscuridad repentina que devoró la luz de la sala. Desde la mandíbula estalló un dolor punzante y un sabor metálico de sangre espesa que le llenó la boca. Fersen cayó al suelo. En un instante, la perspectiva se había invertido por completo y la batalla estaba lejos de haber sido ganada. Levantó la mirada confundido, viendo a Oscar erguirse inmóvil sobre él, una estatua de fría determinación que lo heló. Ella se inclinó hacia él y habló en voz baja. «Escúchame bien, Fersen. Sisio, yo me casaré contigo, pero debes entender que mi vida te pertenece solo para salvar la suya. Si le hacen daño en esa prisión, serás tú quien pague. Y te aseguro que mi venganza no será ni rápida ni piadosa, como este golpe». Sigue las narraciones de los fanfics de Jack Sebert en este canal.